distanciación social, dado que no podemos concurrir a nuestros templos. Por eso vamos a revivir aquella cena en Jerusalén cuando el Señor nos regaló para siempre su presencia al instituir la Eucaristía. Recibamos a Monseñor Andrés, que en nombre de Cristo presidirá la Eucaristía. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Salvador, que nos exhorta a vivir el amor fraterno, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, al recrear la Cena Santa del Señor, purifiquemos nuestra conciencia bajo la mirada misericordiosa del Padre. Tú que eres el sacerdote eterno, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el pan de la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos amaste hasta el fin, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. oremos. Dios nuestro, reunidos para celebrar la Santísima Cena, en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor, concédenos de tan sublime misterio que de allí brote para nosotros la plenitud del amor
y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. La celebración de la Pascua es cada año para el pueblo elegido el recuerdo y actualización del amor de Dios que salva. Escuchemos la proclamación de la palabra. Lectura del libro de Isaías. Si mi servidor triunfara, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado, que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se le había contado y comprenderán algo que nunca había oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota y una tierra árida, sin forma ni hermosura que trajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con muchas dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errante como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebeldía de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engañado en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tanta fatiga, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí la falta de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, sabiendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor
Señor todo el bien que me hizo. Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre, por eso rompiste mis cadenas. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Escuchamos a San Pablo que testifica lo que Jesús hizo en la última cena. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, yo lo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido. Es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El amor y el servicio son el signo distintivo del cristiano. Jesús mismo nos lo demuestra con la entrega de su vida y con un gesto conmovedor. Nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura.
Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió: Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho: no todos ustedes están limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, saludo a los sacerdotes que nos acompañan, a los diáconos, y quisiera tener una palabra para los medios que, nos prestan este extraordinario servicio. Cuando decimos medios, claro, nos referimos a la tecnología, pero detrás de la tecnología hay personas. A ustedes les agradecemos. Fíjense que gracias a los instrumentos que ustedes manejan, hoy, en medio de este aislamiento que debemos cumplir, hay tantas personas que pueden participar intensamente y activamente de las celebraciones de Semana Santa, aun cuando no podamos estar físicamente presentes en el templo, ¿no? Así como aplaudimos a los médicos, a las enfermeras, con toda razón, ¿no? También ustedes se merecen un aplauso y el reconocimiento de parte nuestra. Gracias. La segunda cosa que quisiera recordar, hoy 9 de abril, un 9 de abril, nos visitaba hoy San Juan Pablo II, aquí en Corrientes. No era Jueves Santo, porque esta fiesta es movible, pero al recordarlo nos encomendamos a él, ¿no? Que nos ayude a superar pronto el momento difícil que estamos viviendo aquí en Corrientes, en el país y en el mundo entero. Con la misa de la Cena del Señor, que es esta, empezamos a celebrar el Triduo Pascual, que se completa con el Viernes Santo y el Sábado de Gloria. La cuarentena nos obliga a participar en esta celebración recluidos en nuestros hogares. Fíjense, a los que tenemos la oportunidad
de convertir en cenáculos de oración y compartir fraterno. A semejanza de los apóstoles, a quienes Jesús invitó a preparar el Cordero Pascual para celebrar la gran fiesta de la fe y del amor. Que este sea el clima espiritual en nuestras pequeñas asambleas domésticas. Jesús nos invita también a nosotros hoy a celebrar la Pascua con Él, reuniéndonos en familia y ayudándonos a descubrir su presencia real en la palabra, en la comunión espiritual, que es unión real con Jesucristo vivo, aun cuando esta vez no podamos hacerlo sacramentalmente, y también contemplarlo presente en los hermanos y hermanas con los cuales convivimos bajo un mismo techo. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus abuelos, tus hermanos y hermanas, otros parientes que habitan con ustedes. Quisiera recordar inmediatamente a los sacerdotes, de un modo particular a los nuestros, de nuestra iglesia particular, que están en sus comunidades celebrando el Jueves Santo, día de la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Es el día del sacerdote. Con todos ellos doy gracias a Dios por el inmenso don de la vocación sacerdotal y me alegro enormemente de poder agradecerlos con ellos en esta hermosa y santa iglesia particular de Corrientes. Y a ustedes, que están hoy en sus hogares, les sugiero que también traigan a la memoria a las personas que quieren y con las cuales les gustaría compartir este momento. Y miren, también a aquellos con los cuales están distanciados y no quisieran jamás tener trato con ellos. Este es el momento de pedir la gracia de perdonarlos, lo cual no significa justificar la ofensa y el daño que les causaron. Ellos son los que deberán hacer un camino de reparación si desean encontrar el perdón y la paz. Pero uno mismo no solo puede, sino que debe hacer todo lo posible por perdonar de corazón a su hermano si quiere presentarse ante el Señor para hacer su ofrenda como Él mismo nos enseña a hacerlo. Entonces, en este clima espiritual de encuentro con el Señor Jesús y entre nosotros, los invito a recordar la palabra que hemos proclamado. Si tienen en sus manos el Nuevo Testamento, busquen el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. De allí leemos: sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía a la cintura. Hasta ahí la cita del evangelista San Juan. Impresionante. Dios lavándonos los pies. Con razón Pedro se resistió hasta que comprendió que solo Dios puede limpiarlo
y hacer de él una criatura nueva. El misterio pascual es la culminación de aquello que de modo figurado hizo Jesús con el lavado de los pies a sus discípulos. Jesús, mediante su pasión, muerte y resurrección, nos ha lavado a todos, nos purificó de toda la maldad y suciedad de la que es capaz el ser humano. Y nos hizo, por así decir, de nuevo, nos regeneró, nos restauró, o dicho con palabras más precisas, nos redimió y salvó. Nos redimió de nuestros pecados y nos salvó de las garras del abismo y del maligno. Pero no dijo, ahora ya está, quédense tranquilos y disfruten de lo que les conseguí, sino que nos invitó a ser corresponsables con Él y colaborar con nuestra vida para completar esa obra de redención y salvación prefiguradas en las palabras que siguieron al lavado de los pies y llevada a cabo por el camino de la cruz hacia la resurrección. Escuchemos de nuevo a Jesús. Después de haberle lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el señor y el maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Hasta ahí la cita. Qué valiosos, qué importantes somos para Dios. Nos pone al lado de Él para trabajar con Él por nuestra salvación y por la salvación del mundo entero. Qué noble y elevada es la dignidad del ser humano. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. La situación sin precedentes que estamos atravesando nos abrió los ojos para darnos cuenta de que algunos estaban muy cómodos sentados a la mesa del banquete de la vida y de que muchos no tenían lugar en esa mesa y no les llegaba ni siquiera lo que sobraba de allí porque se tiraba a la basura. Pero por otra parte, afortunadamente, esta emergencia global reveló también un extraordinario potencial humano de fraternidad, de ayuda mutua y de responsabilidad, independientemente de la confesión religiosa de cada uno y aún al margen de pertenencias a diversas opciones políticas. Es conmovedor recibir el testimonio de un cristiano, católico y sacerdote infectado por el mal, cediendo su respirador a favor de un paciente con el mismo mal, pero mucho más joven que él. A los pocos días, el sacerdote falleció. Y seguramente hay innumerables ejemplos de heroicidad semejantes que día tras día entregan su tiempo y sus talentos para cuidar y defender la vida. El gesto del lavado de los pies que hizo Jesús al celebrar la Pascua con sus discípulos continúa
su ritmo ascendente y dramático al día siguiente, cuando Jesús es injustamente condenado a una muerte humillante en la cruz. Mis queridos hermanos y hermanas, la cruz es el momento culminante del lavado de los pies, el punto más alto del misterio de la encarnación. Jesús con su muerte nos lava de los pecados y nos convierte en criaturas nuevas. Por eso, cuando nos unimos íntimamente a Él comiendo el pan de su cuerpo y bebiendo el vino de su sangre, proclamamos su victoria y también la nuestra. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Es la consigna del cristiano, la convicción de que solo por el camino humilde del servicio se construye sobre bases sólidas la vida común, sea en la pareja humana, sea en cualquiera de los demás niveles de convivencia social. El orgullo y la soberbia matan. La humildad y el servicio generan vida y vida en abundancia para todos. Ustedes mismos pueden realizar el gesto del lavado de los pies en sus casas. Es un signo, como lo fue el ramo que bendecimos el domingo pasado. Con el lavado de los pies queremos expresar el compromiso de renunciar a todo gesto verbal o físico de agresión hacia el otro, empezando por los miembros de la propia familia y siguiendo luego con todos aquellos con quienes tratamos en nuestra vida cotidiana. Pero ayudémonos también a descubrir cuáles son las agresiones que causamos al ambiente donde vivimos. Desde el más cercano, como puede ser la propia casa, siguiendo con el espacio público, que es el lugar que tenemos que cuidar todos. También en esto cabe, lo pongo entre comillas, también en esto cabe atarse una toalla a la cintura y lavar los pies a la hermana naturaleza para que pueda respirar mejor y nosotros y las generaciones venideras poder respirar con ella. Nos hará mucho bien si en estos días de aislamiento obligatorio nos hiciéramos algunas preguntas, empezando por las dos principales que surgen del Evangelio que hemos escuchado. ¿Qué me sugiere la actitud humilde de Jesús al ponerse a lavar los pies de sus discípulos? ¿Y a qué compromiso concreto me invita cuando Él me dice que vaya y que haga lo mismo que hizo Él? A partir de esas preguntas podemos compartir cómo nos estamos tratando en familia, cuál es el trato que tenemos con los demás en la calle, en la escuela, en el hospital, en el negocio, en la empresa, sobre todo con las personas con las que nos cuesta relacionarnos. Cómo estamos cuidando el ambiente, el agua, los recursos energéticos, los desechos, etc. Servir es estar atento a la necesidad del otro. Pero para alcanzar la gracia de esa atención, necesitamos ser lavados por Jesús. Pidamos humildemente la gracia de estar atentos en este tiempo de amenaza global que nos desafía como nunca antes a cuidar de nosotros mismos y de los otros. Encomendemos a María nuestro cenáculo familiar y con ella acompañemos a Jesús
en su camino de pasión y muerte, con la firme esperanza de participar con Él del gozo de la resurrección. Queridos hermanos y hermanas, oremos a Cristo que no vino a ser servido, sino a servir, y dio su vida en rescate por todos. A cada intención respondemos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que realice su vocación de servicio y fraternidad en la unidad y el amor. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por aquellos que en tu nombre nos pastorean, nos cuidan y nos guían hacia vos. Dales fuerza y luz. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que nos gobiernan y todos aquellos que toman decisiones en estos difíciles momentos de la historia, que lo hagan con responsabilidad, priorizando la vida. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren por cualquier motivo, para que Dios les conforte en sus padecimientos y nos ayude a contemplar en ellos el rostro sufriente de Jesucristo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los profesionales, asistentes y todos los que nos cuidan de una u otra manera en esta cuarentena, para que sean reconocidos por la sociedad y se sientan un instrumento tuyo, Señor. Oremos. Te rogamos, óyenos. Señor Jesucristo, ya que nos invitas a participar en la mesa que anticipa el banquete fraterno y eterno, escucha nuestra oración y concédenos revivir en nosotros tu entrega hasta el fin, para que la gloria del Padre y el bien de nuestros hermanos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En esta Cena Santa presentemos, además del vino y el pan, nuestra vida y el anhelo de servir, amar y entregarnos a Él, de la misma manera como lo hace Dios con cada uno de nosotros. Cantamos. Mira nuestra ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es
Recemos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, mientras comía con los apóstoles en la última cena, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se entregó a sí mismo como cordero inmaculado y sacrificio perfecto de reconciliación. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que todos los que habitamos en el mundo seamos iluminados por una misma fe y congregados en una misma caridad. Nos acercamos así a la mesa de este sacramento admirable para que la abundancia de tu gracia nos conduzca a la vida eterna. Por eso, con todas las criaturas del cielo y de la tierra, te adoran entonando un cántico nuevo, y también nosotros, con los ángeles, te alabamos cantando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente que por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz y la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, con mi obispo auxiliar electo José Adolfo y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo,
de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en toda tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa, que te presentamos en el día mismo en que nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos la celebración del sacramento de su cuerpo y de su sangre. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos siempre entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo,
al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo debe ser para el cristiano participación en la pasión redentora de Jesús. En esta Eucaristía de inicio del triduo pascual, dispongámonos a experimentar conscientemente el misterio de la Pascua. No podemos
Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que así como somos alimentados en esta vida con la cena pascual de tu Hijo, también merezcamos ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.